Este sábado nuestra Constitución cumple años. El Estado Libre Asociado cumple 74 años. La pregunta es si hay algo que celebrar. ¿Hay algo que celebrar? Este sábado se reunirán en Calley para la celebración, que es una celebración eminentemente popular, de los populares. Claro, se le da un carácter de oficialidad y sobre eso vamos a hacer un poquito de contexto. Pero la pregunta es si hay algo que celebrar. Y la pregunta también es, ¿por dónde irá el discurso de Pablo José Hernández este próximo sábado? Después que ha estado coqueteando con la izquierda en las pasadas comparecencias públicas. Esto es detrás del titular gracias a Fuse Telecom, Internet sin preocupaciones, y a Northbridge University. Oye, ahora sí puedes avanzar hacia tus metas profesionales estudiando en el Weekend College de la Escuela Técnica de Northbridge University. No tienes que esperar por un horario tradicional. Aquí encontrarás una alternativa de estudio para prepararte durante el fin de semana con programas en las áreas de salud, belleza, artes culinarias, tecnología y otras disponibles según la localidad. Matricúlate en el Weekend College de Northbridge University. Tu puente a una carrera estudiando en el Weekend. Búscanos en weekend.northbridge.edu o llama al 1-800-817-917-8687. 1-800-917-8687. Este próximo sábado, 25 de julio, por eso mañana es feriado, declarado por la gobernadora, el Estado Libre Asociado cumple 74 años. El Estado Libre Asociado, nuestra Constitución. En todos los países del mundo se celebra el día del nacimiento de su Constitución, ¿verdad? Como lo es en Estados Unidos el 4 de julio y en otras partes del mundo, en todas las partes, en todos los países del mundo. En nuestro caso, la celebración siempre ha sido una celebración muy particular y que divide opiniones, porque el Estado Libre Asociado es una Constitución muy especial y no necesariamente positivamente especial, porque nuestra Constitución fue establecida en 1952 y se nos dio la impresión, ¿verdad?, de un nivel de autonomía o un nivel de independencia frente a los Estados Unidos, incluso desde el mismo día que se proclamó la Constitución, en el 1952, el famoso video donde aparece Luis Muñoz Marín diciendo que iba a izar la bandera de Puerto Rico, y así la izaron frente al Capitolio en ese momento, a la misma altura que la bandera de los Estados Unidos, ¿verdad? Y eso quería dar la impresión de que estábamos en un estatus político con cierta autonomía, cuando la realidad es que 74 años después no lo estamos. No estamos con ese nivel de autonomía que se aspiró en aquel momento. Y ellos dirán este próximo sábado, los que vayan a celebrar esto a Calley, que sí hay que celebrar nuestra Constitución, que nos ha dado muchas cosas, que tiene unos derechos civiles, unos derechos ciudadanos que son protegidos en la Carta de Derechos, etcétera. Eso es cierto, pero nuestra Constitución es una copia al carbón, básicamente, de la Constitución de los Estados Unidos. Y no solamente eso, la Constitución de Puerto Rico, no por menospreciarla, se hizo vigente, se proclamó, porque el Congreso de los Estados Unidos en aquel momento la autorizó por ley. Ninguna constitución de ningún país autónomo o independiente en el mundo es aprobada o tiene que ser aprobada por otro país para que entre en vigor. En nuestro caso, el Congreso tuvo que aprobar una ley para autorizar nuestra constitución, ¿verdad? Y los parlamentos, de la misma forma que aprueban leyes, derogan leyes. Y siempre ha estado la pregunta de si con un plumazo de una derogación de ley, pues se acaba lo que es esta impresión que tenemos nosotros de que gozamos de una constitución que nos da cierta autonomía ante el mundo. Y no es así. Y la Constitución de Puerto Rico ha estado bajo muchas pruebas de fuego a lo largo de su historia. Yo recuerdo, ¿verdad? Y la historia, porque la he leído en los 80, hay un momento histórico en el que Rafael Hernández Colón, abuelo de Pablo José, intentó negociar con China unos acuerdos comerciales. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos le dijo: eso no lo puedes hacer. Eso no lo puedes hacer sin mi permiso. Y ahí, ese ha sido uno de los momentos más dramáticos de que la Constitución de Puerto Rico es parcialmente una farsa. Otro momento importante fue cuando el mismo gobernador Hernández Colón, en el contexto de un proceso congresional
donde se pretendía resolver el estatus político de Puerto Rico y fue, yo creo que el proceso congresional que más se adelantó. El que más se ha adelantado fue en el 1989, cuando Hernández Colón, gobernador, Baltasar Corrada de Río, presidente del PNP en ese entonces, y Rubén Berríos, presidente del PIB, fueron juntos a Washington para pedir que se resolviera el tema de la colonia de Puerto Rico, del estatus político de Puerto Rico, y en una vista del Congreso le preguntaron a Rafael Hernández Colón que dónde él creía que radicaba el poder político de Puerto Rico. Y no le quedó más remedio al entonces gobernador y presidente del Partido Popular decir que el poder político de Puerto Rico radicaba en Washington, no en Puerto Rico. Y el evento más reciente que ha puesto a prueba la Constitución de Puerto Rico es Ley Promesa, que todavía la tenemos en vigor, que fue la que creó la Junta de Control Fiscal en el 2012-2013, bajo Alejandro García Padilla y el presidente Obama. Mediante una ley, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Promesa, que permitió a Puerto Rico declararse en quiebra como territorio para declarar un impago de la deuda pública y comenzar una reestructuración de la deuda. Y todavía estamos en ese proceso y mediante esa ley se creó la Junta de Control Fiscal, que todavía está vigente. Y esa Junta de Control Fiscal sabemos todos que de facto gobierna y ha puesto en suspenso, ha puesto en suspenso el efecto de la Constitución. ¿Por qué? Y dirán los populares que esto no es así, pero en efecto lo es, porque esa Junta de Control Fiscal tiene el poder para ir por encima de la legislatura y el Ejecutivo en términos de la aprobación, derogación de leyes, impugnación de leyes y hasta el establecimiento del presupuesto operacional del gobierno de Puerto Rico. Claro, los populares, ¿verdad?, dirán, y Alejandro García Padilla dirá, me parece escucharlo, que, bueno, pero eso se puede impugnar en los tribunales, claro, pero se puede impugnar en los tribunales y estaríamos sujetos a la decisión de un tribunal. Si no tuviésemos la Ley Promesa, la Constitución de Puerto Rico dice que la legislatura de Puerto Rico aprueba el presupuesto y el gobernador la firma, y eso es lo que impera. Pero la Constitución de Puerto Rico nos dice que un ente externo creado por el Congreso es el que manda. Por lo tanto, por eso pregunto, este sábado, que se cumplen los 74 años de la Constitución del Estado Libre Asociado, ¿hay algo que celebrar? Y Pablo José Hernández, cuando hable este sábado, yo quiero saber, yo estoy pendiente a ver qué va a decir. ¿Qué va a decir? Porque si hay un tema al que los populares le huyen como el diablo a la cruz, es el tema del estatus político. Y al tema de desarrollar el Estado Libre Asociado o promover algo distinto a lo que hay. Y muchos me dirán, porque yo he tenido esta discusión con algunos populares estadolibristas, dicen, pero eso no le importa a la gente. La gente le importa que no tiene luz, que no tiene agua, que hay hoyos en las carreteras. El problema del estatus político no le importa a la gente. Y yo soy consciente de eso, que no es un tema que la gente lo tiene en la boca a diario, porque la gente no tiene luz, anoche estábamos sin luz, la gente no tiene agua, ¿verdad? Tenemos las carreteras chavadas, tenemos 1000 líos de corrupción en el gobierno, pero yo creo que sí es importante. Y en la medida en que la gente comprenda que es importante, vamos a movernos a una dirección que yo creo que es la correcta. ¿Por qué yo creo que es importante? Yo creo que es importante porque el actual estatus político de Puerto Rico, que es una relación de subordinación frente a los Estados Unidos, no nos permite movernos en un tema que para mí es crucial, y es el desarrollo económico. Es el desarrollo económico. Aquí estamos, bajo la situación política actual, estamos todo el tiempo mendigándole a empresas americanas que se establezcan en Puerto Rico o a empresas internacionales que vengan a Puerto Rico, claro, con el permiso del gobierno de los Estados Unidos. Y eso ha evitado que tengamos un desarrollo económico. No nos ha permitido desarrollar una economía importante. Nosotros no podemos negociar con el mundo, no podemos negociar con países, con otros países, no podemos negociar con Brasil, nosotros no podemos negociar con Colombia, con Venezuela, con México, no podemos negociar, qué sé yo, con países asiáticos. No lo podemos hacer sin el permiso de los Estados Unidos. Entonces estamos limitados a mendigar
que gente venga aquí y mientras tanto países vecinos como la República Dominicana nos están dando 3 bofetas todos los días en términos del desarrollo. Usted va a la República Dominicana, va a Santo Domingo y nos ha pasado por el lado ya como 1000 veces. Si esto fuera una carrera de Fórmula 1, el carro nos ha pasado nos ha dado la vuelta como 5 veces por el lado, porque no nos permiten a nosotros negociar. Y yo creo que ese es el tema importante. Y aquí no podemos creer que no se mueve la economía porque el Departamento de Desarrollo Económico no ha hecho su trabajo. Pues sí puede ser en parte, pero se debe en gran parte por nuestra relación política con los Estados Unidos que no nos permite. De hecho, aquí nosotros estamos en una recesión económica y en una depresión económica desde el 2004 aproximadamente. ¿Y por qué estamos en una recesión desde ese año particularmente? Porque ese año supuso la salida de un montón de empresas farmacéuticas que estaban en Puerto Rico, manufactureras. ¿Por qué? Porque a mitad de los 90, en el 1996, 95, 96, el Congreso de los Estados Unidos, con la ayuda del PNP y del entonces comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Carlos Romero Barceló, hoy fenecido, se eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal. ¿Qué es la sección 936? La sección 936 permitía que vinieran a Puerto Rico empresas y se cobijaran bajo una serie de beneficios contributivos grandísimos que hacía atractivo a Puerto Rico que se establecieran farmacéuticas en Puerto Rico y manufactureras. Y por eso, en la número 30 de Gurabo teníamos muchas más farmacéuticas de las que tenemos, en Barceloneta muchas más farmacéuticas de las que tenemos hoy día, en Manatí un montón de farmacéuticas, mucho más de las que tenemos hoy día. ¿Y qué permitió eso además? Que la gente se empezara a preparar para trabajar en esa industria. Y por eso el Colegio de Mayagüez, el recinto universitario de Mayagüez, de la UPI, empezó a preparar ingenieros químicos, empezó a preparar farmacéuticos, empezó a preparar ingenieros en general, y tenían empleo y empleos bien remunerados. Cuando se eliminó la sección 936 a mitad de los 90, la eliminaron y dijeron, se va a eliminar efectivo en 10 años. En 10 años. Para darle a Puerto Rico una oportunidad de buscar una alternativa de desarrollo económico y de plan económico para que no fuera traumático. ¿Qué pasó en esos 10 años? Que no hicimos nada. No hicimos nada. Llegó el 2004, el 2005, y entonces se fueron las fábricas y nos dejaron y quedamos en nu. No teníamos un plan de desarrollo económico. Con eso coincidió el cierre del gobierno y el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá y el PNP. Se cerró el gobierno. Desde ese fue un turning point que todavía en Puerto Rico lo estamos tratando de superar. La salida de las 936 en el 2005 y el cierre del gobierno en el 2005. Hubo una debacle económica de la cual no hemos salido porque en el camino hemos tenido unos episodios traumáticos como el huracán María, los terremotos, etcétera, y hemos estado desde entonces sobreviviendo de los desastres. Puerto Rico se ha convertido en una economía de desastres. Dependemos de que haya un huracán o de que haya un terremoto para que envíen un montón de fondos federales y reconstruir al país. Si no hubiese sido por eso, no tendríamos dinero para reconstruir el país. Estás viendo detrás el titular, gracias a los amigos de Northbridge University. Oye, te recuerdo que con los certificados cortos de 14 semanas de Northbridge University adquieres conocimientos prácticos, desarrollo en destrezas relevantes para el mercado laboral actual y prepárate para obtener certificaciones reconocidas por la industria, tales como gestión de proyectos de construcción con certificación OSHA, fundamentos de inteligencia artificial con certificación AWS Certified y muchas más opciones en inteligencia artificial, tecnología, construcción, recursos humanos, gestión de proyectos, mercadeo digital y desarrollo de negocios. Da el próximo paso hacia tu crecimiento profesional y con una preparación enfocada en las competencias que buscan los empleadores de hoy, es decir, lo que están buscando allá afuera en la calle. Solicita información y además verifica si calificas para una beca institucional que está disponible para alcanzar tus metas académicas y profesionales. Oriéntate en certificados.northbridge.edu. Además de la actividad del sábado, debemos darle un poquito de contexto. Celebramos la Constitución y es un día oficial. Es un día oficial, ¿verdad?, de celebración, aunque usted no esté de acuerdo. Pero, ¿qué pasa? Por las pasadas décadas, ¿verdad? Se ha politizado esa celebración. Entonces, cuando están los PNP en el poder, no celebran la Constitución de Lela. Y sí celebran el 4 de julio. Y el 27 de julio, que es el lunes, que es el día de Barbosa, el llamado padre de la estadidad.
Cuando están los populares en el poder, lo celebran en todo lo alto. Pero cuando no están en el poder, es decir, en la fortaleza, ¿qué hacen los populares? Para burlar, ¿verdad?, el sistema y tratar de hacer un acto grande, costoso, pero que no les cueste a ellos, se buscan un municipio popular. Entonces van dando un alcalde popular grande, que tenga dinero, y entonces ese municipio celebra un acto de conmemoración del Estado Libre Asociado y se convierte en el epicentro de la celebración del Partido Popular del Estado Libre Asociado. Y el municipio de Calley este año acogió la celebración y será este sábado en el Teatro Municipal de Calley. Y aunque es un acto oficial, ¿quién es el orador invitado del acto oficial del municipio de Calley del Estado Libre Asociado? Pablo José Hernández Rivera, el presidente del Partido Popular. Dije al principio que será interesante ver por dónde irá el discurso de Pablo José. Porque Pablo José ha tenido 2 comparecencias públicas recientemente que le han provocado muchos cuestionamientos. Uno, salió el otro día con un profesor de una universidad del Ivy League de Estados Unidos diciendo ese profesor que el Estado Libre Asociado tenía autonomía, tenía vida propia y era casi independiente. ¿Verdad? Y eso un poco coqueteando con los votos liberales. Salió el otro día en el aniversario del natalicio de Muñoz Rivera, el padre del autonomismo boricua, papá de Luis Muñoz Marín, en el mausoleo en Barranquitas, diciendo que proponía 2 cosas: que en Puerto Rico se hiciera una segunda vuelta electoral en las elecciones para que si no ganaba un candidato con más del 50%, se buscara llegar a ese 50% como en muchos países del mundo y se hicieran alianzas. Y número 2, que en Puerto Rico se adoptara el sistema del referéndum revocatorio, que si al cabo de algún tiempo que determinaría la legislatura, el gobernador no era aceptado por la ciudadanía después de su elección, el país pudiera celebrar una elección nueva y sacarlo de la gobernación. Esas son 2 propuestas que han sido históricamente hechas por el Partido Independentista y los sectores de izquierda, por Victoria Ciudadana y demás. Son propuestas típicas de países donde ha dominado presidentes liberales y de izquierda. Y ahí está coqueteando con la izquierda. Yo anticipo que este sábado vamos a ver a un Pablo José mucho más moderado, moviéndose al centro y diciéndole a los populares: oye, calma, seguimos siendo de centro y seguimos amando nuestra relación con los Estados Unidos y como a ellos les gusta decir, y esto lo van a escuchar, ya ustedes verán, yo no sé nada, pero lo van a escuchar. Y nuestra relación está fundamentada en tener 2 ciudadanías, en tener defensa común con los Estados Unidos, en tener moneda común, y la ciudadanía estadounidense nosotros no la queremos perder y jamás haríamos algo por despojarnos de la ciudadanía estadounidense. Así que yo anticipo que este sábado, Pablo José, ¿verdad? Y si yo fuera, ¿verdad?, un asesor político, esa sería mi recomendación. Tienes que volver a enamorar a los populares después de las 2 propuestas de izquierda que hiciste. Y enamorar a los populares es moverte al centro y moverte un poquito a la derecha para que no digan que eres un izquierdoso. Ya ustedes verán que eso es lo que va a pasar este sábado en Calley con Pablo José Hernández Rivera y el aniversario del Estado Libre Asociado. De nuevo, hay algo que celebrar. Yo no invito a que este sea un cuestionamiento que polarice, ¿verdad? Y yo sé que los comentarios comenzarán diciendo 1000 cosas. Pero ciertamente tiene que haber un análisis y una discusión profunda. Primero, entender que el problema del estatus sí incide sobre nuestra vida diaria. Quizás no en los temas más livianos, pero sí incide en nuestra vida diaria porque no se atienden los problemas a largo plazo y yo creo que el desarrollo económico es uno de ellos y es fundamental. Y yo creo que debemos asimilar que es un tema importante y no se está haciendo nada. De hecho, el otro día Luis Dávila Pernas, en mi programa Primera Pregunta en Telemundo, uno de sus ataques a Jennifer González fue que no ha hecho nada por el estatus y por la estadidad. Así que, ojo con la actividad del sábado. También será un ejercicio y una prueba de fuego de convocatoria, aunque el Teatro Municipal de Calley es limitado en cupo, pero debemos ver, más allá de la gente que irá allí obligada, cuánta euforia aún mantiene Pablo José en su grupo de simpatizantes y cuánta gente va, más allá de los que estén obligados a ir. Esto ha sido Detrás del Titular gracias a Northbridge University. Oye, oriéntate para que estudies con nosotros en el weekend. Busca información en weekend.northbridge.edu y también con nuestras certificaciones especiales que puedes obtener en 14 semanas.
Oriéntate en certificados.northbridge.edu.